Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas de la Iglesia Zoe? Pues ya estamos otro miércoles más estudiando la palabra de Dios, último miércoles de este año 2020, gracias a Dios. Y seguimos con la bendición de Dios, por su gracia, por su misericordia. Simplemente por eso seguimos aquí adelante con salud, con vida y esperando las bendiciones de Dios en gran manera. Es importante que pues sigamos estudiando la palabra de Dios y sigamos sobre todo dedicándonos a lo que estamos tratando de compartir, de transmitir a través de estos estudios, que es oración. Recuerden que estamos viendo tan solo una hora, que estamos viendo la oración que hizo el Señor Jesucristo por sus discípulos en Juan 17, y es algo que queremos tomar algunas enseñanzas. Vamos a ver. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Fíjense, vamos a sacar algunas enseñanzas de esta oración. No nos debemos desviar, hacia otras situaciones de debemos hacer esto, debemos hacer lo otro, debemos hacer aquello, sino ¿qué está orando Jesús? ¿Qué está pidiendo Jesús? ¿Qué está platicando con Dios? ¿Y qué podemos nosotros aprender de esto? Si puedes, subraya, enumera, pon en un círculo ahí en tu cuaderno, copia en tu cuaderno de notas, lo que tú quieras, estos en 3 partes. He manifestado, tuyos eran, han guardado. He manifestado, tuyos eran, han guardado. Qué interesante es pensar en esto. Como hemos comentado, Jesús es el mejor para enseñarnos a orar. Nos dio un modelo de oración con todo lo que quería, o con toda la propuesta que había dado Dios, pero que habían malentendido algunas personas, religiosos, cosas así, fariseos, hipócritas y muchos más. Y Jesús, cuando da la enseñanza de cómo orar a través de el Padre Nuestro, esa oración que nos enseña a acercarnos a un Dios que nos abraza, nos besa, nos acaricia y está dispuesto a acercarse a nosotros con mucho amor y está esperando que lleguemos nosotros a Él. Con esa oración, Él nos dio un modelo para orar, pero también con esta oración que Él hace por sus discípulos, nos dio enseñanzas acerca de lo que le podemos pedir a Dios en oración. Juan 17:6 tiene 3 palabras que a mí en lo particular me dejan enseñanza. Si tú encuentras más, qué bueno. Si estas te ayudan, qué bendición. Pero que pueden ser un buen modelo para orar, cuando nos dediquemos a orar. Número 1, son 3 cositas. Número 1, he manifestado tu nombre. Esa es la primera enseñanza que a mí me hace pensar qué es lo que le debo pedir a Dios. Fíjense cómo dice: he manifestado tu nombre. No es simplemente llegar y decir, ¿crees en Dios? Y bueno, nos vemos. No es solamente como alguna vez, en alguna ocasión, una persona, nos subimos a un taxi, un amigo cristiano y yo, y le dice mi amigo al taxista: usted puede decir, Jesús es mi Señor. Y el taxista dice, no tengo por qué decirlo. Dígalo, no tengo por qué decirlo. Nada más diga, Jesús es mi Señor. Y el taxista no quiso. Y cuando nos bajamos del taxi le dije, ¿por qué quisiste que hiciera eso? Pues es que la Biblia dice que si lo confiesa con su boca es su salvación. No es esa fórmula mágica, ¿verdad? No es nada más, te quiero dar a conocer de Dios. ¿Sabes qué? Cuídate mucho, piensa en Dios, trata con Dios y no te olvides de Dios y recuerda a Dios, y en estos momentos difíciles voltea a ver a Dios y ya. No, ¿verdad? Aquí dice, he manifestado. Esta palabra, este concepto, esta idea, esta traducción está muy correcta. He manifestado significa he dado a conocer, he explicado, he enseñado, he mostrado, he hecho que las personas estén conscientes, comprometidas, entiendan, se relacionen, quieran tener todo eso.
algo que empieza, se desarrolla y que termina. No es nada más empecé a hablarle de Dios, no es nada más decir piensa en Dios, como les he comentado, no es nada más decir voltea a ver a Dios, es manifestarles a Dios, darles a conocer, que ellos puedan descubrir, que lo que está oculto de Dios ellos lo puedan conocer. Y para hacerlo, ¿saben qué necesitamos? Pedirle mucho a Dios que nos ayude a hacerlo, y más en estos tiempos. No me hables de Dios, no, la ciencia, no, esto, no, todo lo que se dice, ¿no? Y más en cuestiones de ideologías, de sentir que somos anticuados y cosas así. Aquí nos enseña Jesús, pídele a Dios tener toda la capacidad para poder dar a conocer amplia y profundamente a Dios a las personas. Número 2. Tuyos eran y me los diste. Aquí dice Jesús eso. En la oración le dice, eran tuyos Dios, pero me los diste a mí. Nosotros tenemos que entender, y es algo que debemos vivir, y por lo que tenemos que pedir, de todas las personas que nos rodean, papás, hijos, hermanos, tíos, familiares, amigos, miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, lo que sea. Al final de cuentas, ¿de quién son? De Dios. Y nos los dio por un tiempo. ¿Sabes qué tienes que orar? Yo creo que aquí es algo que tenemos que orar para pedirle a Dios que nos ayude, en primer lugar, a manifestarles a todos ellos tu palabra, su palabra, la palabra de Dios. Y en segundo lugar, a disfrutarlos. Si nos los ha dado Dios por un tiempo, y las cosas cambian, y las cosas se mueven, y todo está en continuo movimiento, hay que aprender a disfrutarlos, y hay que pedirle a Dios que nos ayude a disfrutarlos. Porque de repente el tiempo se nos pasa peleando, discutiendo, enojándonos, pasándonos la mal, cuando en realidad las personas que están a nuestro alrededor, todas, solo son prestadas por un tiempo, el tiempo que Dios decida, y lo que tenemos que hacer es disfrutarlas. Tuyos eran y me las prestaste un rato. Esa es una situación interesante. Pedirle a Dios que nos ayude a disfrutar todas las personas que están a nuestro alrededor y ser de bendición para ellos. La tercera, muy simple. Tuyos eran y han guardado tu palabra. Si tú eres cristiano, si eres de Dios, si tú crees que eres un hijo o una hija de Dios, si crees que le pertenece a Dios, si crees que Dios es tu Padre, si crees que Dios es tu Salvador, tu Señor, no puedes ser alguien que diga que es de Dios y no guarde la palabra de Dios. Es interesante pensar en esto. Decía una persona que ponía un ejemplo de cómo muchos cristianos están enojadísimos contra las iglesias. Y quizás sí hay muchos errores en las iglesias, somos seres humanos y hay muchos errores. Pero decía esta persona, ¿cómo puedes decir que amas a la cabeza, pero odias al cuerpo? La Biblia dice que Jesús es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. ¿Cómo puedes decir que amas a la cabeza y odias al cuerpo? ¿Cómo puedes decir que estás queriendo seguir a la cabeza, pero ni tantito te quieres parar o estar con los que forman su cuerpo? Así de ilógico es aquí. Si eres de Dios, guarda su palabra. No puedes decir que eres de Dios y su palabra no te importa. Ya hemos explicado en algunas otras ocasiones que guardar tiene que ver con considerar valiosa, atesorar, sentir que es algo que vale mucho, y por eso, como vale mucho, cuidarla al máximo posible. Eso es atesorar. Entonces, aquí dice la Biblia, en este tercer punto, que lo que tenemos que pedirle a Dios es: Dios, ayúdame a considerar valiosa tu palabra para ponerla en práctica y para vivirla. Eso es algo importante que nosotros tenemos que pedirle a Dios.
tres cosas, ¿verdad? Una, que le demos a conocer al mundo amplia y claramente quién es Dios. Dos, que disfrutemos y que le pidamos a Dios que nos ayude a disfrutar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y tres, que podamos nosotros vivir considerando valiosa su palabra y poniéndola en práctica. ¿Qué te parece si oras por estas tres cositas? Y además, sigue orando por la pandemia, sigue cuidándote mucho, sigue poniendo en las manos de Dios a todos los médicos y todo el personal de los hospitales, a los que han perdido familiares y a los que están luchando por su vida y sus familias. Sigamos orando por todo esto, por la economía, por los gobernantes. Hay muchas cosas por las cuales orar. Pero ¿qué te parece si hoy incluyes también estas tres cositas que nos enseñó a orar Jesús en Juan 17:6? Nos vemos mañana en el culto de fin de año. Ponte listo. Tenemos ahí ya un culto especial a las 8 y nos seguimos viendo en las demás actividades de la iglesia a través de las diferentes herramientas que Dios nos da para compartir su palabra. Que Dios te bendiga.